En primer lugar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a esta universidad por organizar unas jornadas como estas. Me siento muy honrada de participar en ellas. Gracias. La presentación que voy a realizar se enmarca dentro de mi trabajo de doctorado e investigación en torno a la figura de una gran defensora de los derechos y las libertades fundamentales, así como de la justicia social y climática. Mi ponencia lleva por título Mary Robinson, icono de empoderamiento en una Irlanda de valores tradicionales, y va a estar dividida en 3 puntos que se pueden ver. El primero, Mary Robinson, niña rebelde o decidida. En segundo lugar, intereses, logros y simbolismo del empoderamiento femenino, y concluiré con una breve reflexión. En primer lugar, Mary Robinson nace en Ballina, en el condado de Mayo, que en un pequeño pueblo en el oeste de Irlanda, en 1944, y en el seno de una familia privilegiada. Su padre, Audrey Burke, su madre, Tessa Burke, eran ambos médicos. Sin embargo, a raíz de la aplicación de la llamada marriage bar, cuando contrajeron matrimonio, su madre dejó su puesto y se dedicó a cuidar de la familia. Mary es la tercera hija de 5 hermanos y es la única descendiente femenina de la familia. Desde una etapa muy temprana, Mary tuvo la necesidad de mostrar en todo momento que lo que podía hacer un chico ella también lo podía realizar, y la recuerdan con una personalidad muy fuerte, como se puede ver en la pantalla. Estudia en la escuela preparatoria privada de Miss Claire Rudy hasta los 10 años, y a partir de los 10 en la escuela secundaria de Mount Abbey, que es una escuela solo para niñas, puesto que en la educación en los años 50 estaba segregada por sexos y estaba administrada por las monjas del Sagrado Corazón. Mary tenía una tía que pertenecía a esta orden. Las monjas de la escuela le inculcaron el sentido de caridad, abriéndole los ojos a lo que es la pobreza del mundo. Sin embargo, más tarde se volvió crítica con lo que ella a esa temprana edad consideraba un acto de poder, y que formaría parte de su esencia como defensora de los derechos humanos. Leo textualmente. Abro comillas. La Iglesia nos animó a apoyar la conversión religiosa y el desarrollo económico de los niños pobres de África, lo que en última instancia se tradujo en la compra de bebés negros. Yo estaba entusiasmada con esto y gasté toda mi propina en comprar a estos niños y asignarles nombres dramáticos de santos. Me dio una embriagadora sensación de poder el hecho de ser capaz de salvar a tantos de esos niños negros en algún lugar en África. Solo más tarde me di cuenta del racismo subyacente y la naturaleza atroz de este ejercicio. Durante su estancia en esta escuela, lee a los clásicos y a grandes mentes como Gandhi, Martin Luther King o Eleanor Roosevelt, que la influirán en su manera de ver el mundo. A los 16 años acude a la Yates Summer School, donde aprende a amar la poesía y la literatura, y que más tarde tendría un papel fundamental, como veremos, en su vida. Su objetivo era ayudar a la gente, como lo hacía su tía Ivy, y es por ello que es en este periodo cuando piensan en hacerse monja, pero la madre provincial se lo desaconseja y le recomienda que reflexione sobre el tema. Durante este periodo de reflexión, en 1961, y tras obtener el certificado de fin de estudios con honores, Mary Robinson viaja a París, donde asiste al colegio de Mademoiselle Anita, y donde su vida y su forma de ver el mundo cambian por completo. Allí recibe clases de filosofía y estudia los clásicos por parte de profesores de la Sorbona, aunque empiezan a interesarle otros temas que le harían cuestionar la vida y la cultura irlandesa, como son el feminismo, el existencialismo y el secularismo. La multiculturalidad de este país también le había hecho entender a otras personas de otras culturas, simpatizar con sus causas y entender puntos de vista diferentes a los del colonizador, así como que el sentido de justicia podría alcanzarse cambiando la ley. Incluso cuestiona en este momento los valores de la Iglesia, por parecerle un sistema bastante opresivo, y lo que le hizo ser bastante escéptica, más escéptica todavía. Como necesitaba cuestionarlo todo desde un punto de vista constructivo, decide no tomar el camino de Dios y de estudiar Derecho. Cuando se lo comenta a su padre, como se pueden imaginar, pues se enfadan muchísimo porque dice que no quiere acudir a misa. Entonces, rechazar la misa para un católico significa la condena eterna. Sus padres, enfadados, deciden posponer un año su entrada en Trinity. Y será en 1963
a los 19 años cuando ganó una beca para Trinity y, como menciona ella misma en su biografía, no podía ir a un Trinity College que era protestante como católica sin el permiso expreso del entonces arzobispo católico de Dublín, puesto que era un pecado. Obtiene el permiso, la familia compra una casa en Dublín, se establecen allí y allí fue libre de decidir y dejó de ir a misa. Estudiar en Trinity para ella fue una etapa emocionante, ya que solo unos privilegiados estudiaban en la universidad y, de hecho, cuando Mary Robinson ingresa en Trinity, 4, incluida ella, de los 28 estudiantes de su clase eran mujeres. En Trinity conoce a Nick Robinson, que será su marido, es protestante y coeditará la revista Justice. Además, empezaba a tener la idea de que su profesión iba a ser la de barrister, que es el abogado que litiga en un juicio, aunque le gustaba también la docencia, pero que iba a ser una tarea difícil, puesto que ella era mujer, había muy pocas, pero ella estaba decidida a ser la mejor en ello. Será durante estos años universitarios cuando también conozca a los que serán sus dos mejores amigos, Ivan Boland, la poeta Ivan Boland, que le presentará al otro poeta fundamental de la literatura irlandesa, a Seamus Heaney. Mientras Boland representa a través de su poesía la vida cotidiana de las mujeres y expresa que en su poesía encontró su voz, Heaney refleja muy bien todas las tradiciones irlandesas y algo que a Mary Robinson le interesó profundamente, que fue el conflicto de Irlanda del Norte. Boland se une al movimiento de liberación de la mujer, que es un movimiento que nace feminista, que surge en los años 60, y en diferentes conversaciones ambas comentaron sobre cómo se discriminaba a las mujeres en la sociedad. Leo textualmente: una noche que me llamó y me preguntó si podía darle 7 ejemplos de leyes que discriminaran a las mujeres para un documento que estaba escribiendo para el movimiento. ¿Solo 7? Dije, se me ocurrían muchas más. Pero ella dijo que 7 era un buen número y además solo tenía un espacio limitado. Las dos nos reímos, pero hablábamos en serio. Sin embargo, Mary Robinson era en ese momento reacia a ser identificada con todos los movimientos feministas, no le gustaban las etiquetas. Ella lo que quería solo era un cambio, y ese cambio se tenía que hacer a través del Poder Judicial, es decir, identificando las áreas del derecho que necesitaban ser cambiadas y luego averiguar cómo hacerlo. Abordar la discriminación contra las mujeres formaba parte de la necesidad más amplia de la reforma legal. En su último año en la universidad gana las elecciones y se convierte en la primera auditora de la Sociedad de Derecho de Trinity. Lo interesante de esta etapa, principalmente su discurso inaugural, por los temas que toca, temas tabú. Lo titula El derecho y la moral irlandesa y se refiere a asuntos cuestionables como la posición relevante de la Iglesia Católica, la homosexualidad, el divorcio y los anticonceptivos. En 1967, Mary se gradúa con honores en Trinity y en el 68 se muda a Boston, ya que le habían otorgado una beca para asistir a la Universidad de Harvard. 1967-68 fueron los años de la Guerra de Vietnam, el periodo histórico marcado por las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos. Y allí en la Universidad de Harvard, a diferencia de lo que ella había visto en Trinity, el cuestionar los valores de la sociedad, el alentar el debate, el pensamiento, fomentar ese pensamiento crítico y la participación de los estudiantes en los asuntos públicos era algo común. Allí aprendió algo que la marcó como profesora política, activista y defensora de los derechos humanos, que es que la ley es un instrumento para el cambio social. En cuanto al segundo punto, el intereses, logros y simbolismo del empoderamiento femenino, decir que en 1969 tuvo la oportunidad de competir por la cátedra Reich de Derecho Constitucional y Penal de Trinity y, después de un resultado favorable, comenzó a enseñar allí en octubre. En ese mismo año se iban a celebrar elecciones al Dáil, que es el Senado, y Robinson estaba decidida a llevar sus ideas de reforma a un siguiente nivel, ¿no? A un nuevo nivel. En Irlanda
En esa época la política pues estaba en crisis, los conflictos en Irlanda del Norte habían provocado pues una ola similar a la norteamericana de lucha por los derechos civiles y una posterior represión de su gente por parte del gobierno británico, sin contar con que la inmigración era constante debido a las condiciones laborales y económicas del país. Mary Robinson será senadora de 1969 a 1989 y durante este periodo intentará modificar leyes que considera injustas tanto para mujeres, familias y minorías, como el Family Plan, la Family Bar, el divorcio, la descriminalización de la homosexualidad y los anticonceptivos. Es en este punto que se la considera uno de los cerebros del Contraceptive Train, que tuvo lugar en los años 70 y un producto del Irish Women Liberation Movement. En 1990 surge la posibilidad de presentarse de manos del Partido Laborista a las elecciones presidenciales. Eran las primeras elecciones que se celebraban desde 1973 y decidió aceptar el reto, pero puso una condición, que era presentarse como independiente para poder representar su propia voz. Hubo 3 candidatos y contra todo pronóstico ganó las elecciones, en parte al voto masivo de las mujeres y las minorías. Por tanto, Mary Robinson pasó a convertirse no solamente en la primera mujer en ocupar el cargo más alto del país, sino también en ser la más joven. Durante este periodo se propuso reformar el papel tradicional de la figura del presidente, cuyo rol era meramente representativo, y llevándole en varias ocasiones a estar pues, en desacuerdo con el gobierno. Uno de los momentos fundamentales fue su decisión de acudir a Somalia en 1992 ante la hambruna en el Cuerno de África, y del dolor de lo vivido, ese dolor se vio reflejado en la rueda de prensa que dio posteriormente y en el libro que escribió, algo que ningún presidente antes había hecho. Otro de los momentos controvertidos fue el viaje que realizó en 1993 a Irlanda del Norte, donde pocos días después de entrevistarse, de ser la primera presidenta en reunirse con la reina Isabel II en Londres, le da la mano al líder del Sinn Féin, Gerry Adams, en este viaje. Un acto simbólico que, a pesar de que supuso causó un malestar en el Reino Unido, servirá posteriormente para firmar el Good Friday Agreement en 1998. En 1997 fue nombrada alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puesto que ejercería hasta el 2002 con un mandato renovado de un año. Visita territorios en conflicto y controvertidos como Tíbet, Ruanda, China, Sudáfrica o Kosovo, y dada su capacidad de decir siempre lo que piensa sobre la justicia, criticó el sistema migratorio de su propio país y la pena capital en Estados Unidos. Tras los atentados del 11S, denuncia abiertamente la violación de derechos humanos en la cárcel de Guantánamo, y es por ello que, tras las presiones sufridas por parte de Estados Unidos, declaró en 2002 que ya no podía seguir en el cargo. Otros de los cargos que ha ejercido es de 1998 a 2019. Sirve como rectora de la Universidad de Dublín, es la primera mujer en hacerlo. Destaca su trabajo con Amnistía Internacional, es miembro de los Elders y en España es miembro destacado del Club de Madrid. Entre los muchísimos reconocimientos y premios destacaré que es doctora honoris causa por más de 30 universidades alrededor del mundo. Se le concedió el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales en 2006 y se le entregó por parte de Barack Obama la Medalla de la Libertad en 2009. Como se puede ver en las imágenes. Y por último, para concluir, en la actualidad, a sus 80 años, sigue en activo. En 2010 crea la Fundación Mary Robinson Justicia Climática, en la que sigue trabajando en su pasión, que es la justicia y los derechos humanos. Y leo textualmente: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Yet, when it comes to the effects of climate change, there has been nothing but chronic injustice and the corrosion of human rights. Además de seguir creyendo que las mujeres son el motor del cambio en materia de desarrollo sostenible. Para terminar, me gustaría destacar su determinación, su valor para decir incluso lo que no nos gusta oír, su trabajo incansable por los más desfavorecidos, por las minorías, por la igualdad entre hombres y mujeres. Mary Robinson es un ejemplo de que si se quiere se pueden romper el techo de cristal, siempre respetando unos valores de justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Muchas gracias.